Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a continuar ahora con la sección 4 del libro de Hume. Es una sección difícil, pero bueno, vamos a eh, aceptar el desafío. ¿Sí? Antes de ir a lo que es el texto en sí, yo preparé acá una especie de ejercicio, ¿no? Imprimí unas afirmaciones y quiero que las analicemos. Dicho sea de paso, en filosofía, afirmaciones, proposiciones, son sinónimos, ¿sí? Una afirmación, una proposición, son sinónimos. Si yo digo, el día está muy lindo, eso es una proposición, es una afirmación, ¿no? Eh, no sé, eh, las semillas de chía son muy sanas, eso es una proposición. Eh, el almidón es un hidrato de carbono, es una proposición, etcétera. Todo eso son proposiciones, o sea, afirmaciones, ¿sí? Bien. Pero quiero que ahora nos fijemos en estas que yo tengo anotadas acá. A ver. Bien. Anoté, de este lado de la página anoté 8. Vamos con la primera. Misiones limita con Santa Cruz. ¿Qué piensan de eso? Misiones limita con Santa Cruz. Es una proposición que tiene qué característica. Falsa. Es una proposición falsa. ¿Sí? Vamos a la 3. Un ser humano tiene mejor olfato que un lobo. Un ser humano tiene mejor olfato que un lobo. Es otra proposición, también falsa. Vamos a la 5. El río de la Plata divide Argentina de Colombia. Otra proposición falsa. Vamos a la 7. Las lentejas son de color naranja. Otra proposición falsa, ¿sí? Porque son marrón oscuro. A veces marrón clarito, pero no más que eso. ¿No es cierto? Bien. Entonces la 1, la 3, la 5 y la 7 son proposiciones falsas. Vamos a ver qué pasa con la 2. La proposición 2 dice: el edificio donde vivo, que tiene 4 pisos, tiene 5 pisos. Repito. El edificio donde vivo, que tiene 4 pisos, tiene 5 pisos. ¿Qué hacemos con esa proposición? La 2. ¿Es verdadera? ¿Es falsa? ¿Qué piensan? Naturalmente, nadie debe estar pensando que es verdadera. Entonces, ¿es falsa? A ver si nos damos cuenta de lo que pasa con esa proposición. Verdadera no puede ser jamás, eso está claro. ¿Es entonces falsa? Ponemos F de falsa y ya está. Digo, porque la de arriba también es falsa. Pero no hay como alguna diferencia entre decir Misiones limita con Santa Cruz y decir el edificio donde vivo, que tiene 4 pisos, tiene... Se me cortó. Decía, la 1 es falsa, Misiones limita con Santa Cruz. Y decir el edificio donde vivo, que tiene 4 pisos, tiene 5 pisos. Bueno, o sea, sí, verdadera no puede ser, pero el tipo de falsedad de la 1 y de la 2, ¿es el mismo tipo? No hay como la 2, aparte de ser falsa, ¿no tiene como algo más que la 1 no tiene? ¿No es como todavía más falsa la 2 que la 1? La respuesta es que sí, es todavía más falsa, pero ¿por qué? ¿Qué problema hay con la 2 que no hay con la 1? La 2 no solamente es falsa, la 2 es ¿qué? La 2 es contradictoria. Contradictoria. La 1 es falsa, pero no es contradictoria. La 2 es contradictoria. Entonces, no es solamente falsa, es más que falsa, es contradictoria.
¿Qué quiere decir que es contradictoria? Quiere decir que no puede ser verdad nunca. Jamás. Vamos a la 4. A ver, la 4 dice: Pedro tiene fiebre, pero su temperatura corporal no supera los 36 grados y medio. Pedro tiene fiebre, pero su temperatura corporal no supera los 36 grados y medio. ¿Qué pasa ahí con la 4? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? ¿O es todavía más que falsa? Porque es contradictoria. Obviamente es contradictoria. ¿Por qué? Porque tener fiebre es tener una temperatura corporal más alta que lo normal. Y si su temperatura no pasa a los 36,5, entonces es normal. Entonces no tiene fiebre. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Y estamos diciendo que tiene fiebre y al mismo tiempo estamos diciendo que no tiene fiebre. Entonces nos estamos contradiciendo. La 4 es contradictoria. No es simplemente falsa, es contradictoria. No puede ser verdadera jamás. Jamás. Vamos a la 6. Los animales cuadrúpedos andan en 5 patas. Contradictoria también. Porque si decimos que son cuadrúpedos, decimos que andan en 4. Entonces no andan en 5. Entonces, ¿en qué quedamos? Nos estamos contradiciendo. Cuando decimos cuadrúpedos, decimos que andan en 4. Pero después decimos que no andan en 4. Entonces, ¿en qué quedamos? Es una oración contradictoria. Es una afirmación contradictoria. O proposición contradictoria. El anteúltimo, miren la 8. El anteúltimo de la maratón no logró superar a nadie. El anteúltimo de la maratón no logró superar a nadie. ¿Y con esa qué hacemos? Es contradictoria también, porque si salió anteúltimo, quiere decir que hay uno que quedó atrás de él. Entonces a ese le ganó. Lo superó a ese. A ese solo, pero lo superó. Entonces superó a alguien, pero estamos diciendo que no superó a nadie. Entonces nos estamos contradiciendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo les planteo esto? ¿Por qué les planteé este ejercicio? Para que sepamos diferenciar la falsedad de la contradicción. ¿Sí? Una cosa es que una afirmación o proposición sea falsa, otra cosa es que sea directamente contradictoria. Que algo sea falso no significa que es contradictorio. Puede ser falso sin ser contradictorio. Que Misiones limita con Santa Cruz es falso, pero no es contradictorio. Que un ser humano tiene mejor olfato que un lobo es falso, pero no es contradictorio. Que el Río de la Plata divide Argentina de Colombia es falso, pero no es contradictorio. Que las lentejas son de color naranja es falso, pero no es contradictorio. En cambio, las demás son todas contradictorias, son todavía más que falsas, son contradictorias. Algo que es contradictorio no puede ser verdad nunca, jamás. No hay manera de que sea verdad. No sé, con respecto a las lentejas de color naranja, que quizás el día de mañana la ciencia inventa lentejas de color naranja. Y esto se convierte en verdadero. Por ahora es falso. Por ahora es falso. El Río de la Plata divide Argentina de Colombia. Bueno, no sé, quizás el día de mañana Uruguay decide fusionarse con Colombia. Y entonces el Río de la Plata va a dividir Argentina de Colombia. En ese contexto, muy loco, muy improbable, se convertiría en verdadero. Entonces, digamos, uno puede imaginar contextos como raros, lo que ustedes quieran, pero uno puede imaginar contextos en los que estas oraciones falsas se hacen verdaderas. Uno lo puede imaginar. Repito, son contextos raros, alocados, pero uno lo puede imaginar. En cambio, con las oraciones 2, 4, 6 y 8, no hay contexto posible en el que sean verdaderos. No hay manera de que sea verdadero que un edificio tenga 4 pisos y 5. Si tiene 4 no tiene 5, si tiene 5 no tiene 4. No hay contexto posible en el que se pueda tener fiebre sin tener más de 36 grados y medio de temperatura. No hay contexto posible en el que un animal cuadrúpedo pueda tener 5 patas. No se lo puede ni siquiera imaginar. Y no hay contexto posible donde el anteúltimo de una carrera, de una maratón, no le haya ganado a nadie. Porque entonces no es el anteúltimo. ¿Está bien? Si es el anteúltimo, entonces a alguien le ganó. Pero si no le ganó a nadie, entonces no es el anteúltimo. Es el último. ¿Entienden? ¿Sí? Ok. Bien.
Esto es importante entenderlo para entender cosas que vienen después, ¿sí? Así que si esto generó algún tipo de dificultad, vuelvan para atrás con el video y mírenlo de vuelta, porque si no se les va a complicar más. Repito, esta sección 4 es difícil, requiere avanzar muy de a poquito, y en cada paso nuevo que damos estamos dando por supuesto, dando por hecho que lo anterior se entendió. Así que si algo no se entendió, vuelvan para atrás. Avanzo. Repito, lo anterior era simplemente para que se entendiera la diferencia entre la falsedad y la contradicción. La falsedad y la contradicción. Todas las contradicciones son falsas, porque no pueden nunca ser verdaderas. Pero no todas las falsedades son contradicciones. Hay falsedades que no son contradicciones. Que Misiones limita con Santa Cruz, que el Río de la Plata divide Argentina de Colombia, que las lentejas son de color naranja, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y cuál otra puse? Que un ser humano tiene mejor olfato que un lobo. Falso, pero no contradictorio. Bueno, ok. Avanzo. Bien, avanzo, decía. A ver, miren por favor estas otras proposiciones o afirmaciones que anoté acá. 9. Un cuadrado tiene 4 vértices. 10. Al dividir un cuadrado por la diagonal, se forman 2 triángulos. Ese ejemplo ya lo di varias veces. 11. Un triángulo tiene 3 lados. 12. La mitad de 100 es 50. Bien, ok. Pregunta. ¿Les suenan este tipo de enunciados? ¿Este tipo de proposiciones? ¿No lo vimos ya? Sí, obvio. Es una pregunta retórica. Lo vimos. ¿Cuándo? Cuando veíamos la primera meditación metafísica de Descartes. ¿Sí? Ahí habíamos visto la diferencia entre enunciados a priori y enunciados a posteriori, ¿no? Los enunciados a priori son los que formulan las ciencias formales. Y los enunciados a posteriori son los que formulan las ciencias fácticas. ¿No es cierto? Entonces, todos estos son enunciados a priori. Todos son enunciados a priori. De hecho, son enunciados de la matemática. Y la matemática es una ciencia formal. ¿Verdad? Bien. ¿Cómo llama Hume a este tipo de enunciados? Ok, el nombre que él les da es este. Relaciones de ideas. Relaciones de ideas. ¿Por qué llama a este tipo de enunciados relaciones de ideas? Bien, entonces, perdón, corté para corregir una cosa. ¿Por qué él llama a este tipo de oraciones relaciones de ideas? A ver, tomemos un ejemplo. Al dividir un cuadrado por la diagonal, se forman 2 triángulos. ¿Qué ideas aparecen acá? Cuadrado, diagonal, triángulos. Esas son todas ideas de la geometría. Pero aparte aparecen ideas de la aritmética, ¿no? La aritmética es el estudio de los números. Entonces aparece el 1 y aparece el 2. Entonces tenemos varias ideas conectadas acá. El 1, el cuadrado, la diagonal, el 2 y el triángulo. Por eso este tipo de oraciones se llaman relaciones de ideas. Que en realidad es, nosotros cómo llamábamos a este tipo de oraciones, esto a lo que Hume está llamando ideas. ¿Cómo lo llamábamos nosotros cuando estudiábamos Descartes? Lo llamábamos objetos simples. ¿Qué eran los objetos simples según Descartes? Las figuras de la geometría, los números, etc. ¿No? Él los está llamando a estas cosas relaciones de ideas. Entonces, noten ustedes que cuando uno cambia de pensador, bueno, hay que hacer un esfuercito para adoptar el vocabulario del otro pensador. ¿Sí? Así que a cada pensador su vocabulario. Bien, entonces a este tipo de oraciones Hume las llama relaciones de ideas, que son los enunciados, lo que veníamos llamando nosotros, enunciados a priori.
¿sí? Enunciados de las ciencias formales. Enunciados de las ciencias formales. Muy bien. Ok. Vamos con estas otras oraciones que yo tengo anotadas acá. Miren. Acá, o sea, 13, la 13, 14, 15 y 16. Dice la 13. El agua hierve a 100 grados. Aparecen algunos objetos simples, o sea, lo que Descartes llamaba objetos simples, y Hume llama ideas. Por ejemplo, el número 100, ¿no? Pero aparecen cosas que son materiales, que son concretas. Las ideas, eso lo que Hume llama ideas y que Descartes llamaba objetos simples, son cosas enteramente abstractas, enteramente abstractas. Triángulos, números, rectas, etc. Pero cuando hablo ya del agua, el agua no es algo abstracto, existe, hay agua acá, ¿sí? El fibrón no es algo abstracto, es algo concreto. Mi campera, lo mismo. Entonces, si bien aparece una idea acá, fíjense que aparecen objetos concretos, el agua, que es lo que llamábamos en Descartes objetos compuestos, ¿no? Entonces, el agua hierve a 100 grados. ¿Será un enunciado a priori? No, no es un enunciado a priori. Es un enunciado a posteriori. Es un enunciado de una ciencia fáctica. Particularmente un enunciado de la química, que el agua hierve a 100 grados. Seguimos. El agua y el aceite no se mezclan. Otro enunciado de la química, otro enunciado a posteriori. Se está hablando de objetos físicos, materiales, concretos. El agua y el aceite. Oración 15. El sonido viaja a 340 metros por segundo. En el aire, faltó aclarar. En el aire, el sonido viaja a 340 metros por segundo. Esto lo dice la física. Es un enunciado a posteriori de una ciencia fáctica que es la física. 16. Las sandías se cosechan en el verano. Bueno, esto es sería parte de la biología, parte de lo que estudia un ingeniero agrónomo, y aparte no hace falta ser ingeniero agrónomo para saberlo. Tenemos sandías en el verano, en el invierno ahora no. Es otro enunciado a posteriori, ¿no? Entonces, las oraciones 13, 14, 15 y 16 son enunciados a posteriori. No son relaciones de ideas. Las relaciones de ideas son todos enunciados a priori. Estos son enunciados a posteriori. ¿Cómo llama Hume a los enunciados a posteriori? Acá también tenemos que hacer el esfuercito de hablar su idioma, ¿no? Él los llama cuestiones de hecho. Cuestiones de hecho. Ok, ¿qué tenemos hasta ahora entonces? Acá yo les puse como ejemplo 4 relaciones de ideas y 4 cuestiones de hecho. Que un cuadrado tiene 4 vértices es una relación de ideas. Que al dividir un cuadrado por la diagonal se forman 2 triángulos es una relación de ideas. Lo mismo que un triángulo tiene 3 lados, es una relación de ideas. Y que la mitad de 100 es 50 es otra relación de ideas. Ahora, que el agua hierve a 100 grados es una cuestión de hecho. Es una cuestión de hecho. Que el agua y el aceite no se mezclan es otra cuestión de hecho. Que el sonido viaja a 340 metros por segundo es otra cuestión de hecho. Y que las sandías se cosechan en el verano es otra cuestión de hecho. ¿Sí? Bien. Fíjese que en las cuestiones de hecho siempre aparecen lo que Descartes llamaba objetos compuestos, ¿no? Una sandía es un objeto compuesto. Por ejemplo, el agua, el aceite, etc. Entonces tenemos hasta ahora que existen relaciones de ideas y que existen cuestiones de hecho. Bien. Ahora vamos a tratar de ver o sea, ya empezamos a ver cómo se diferencian entre sí, ¿no? Las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Pero vamos a afinar un poquito más todavía la perilla. A ver. Pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo descubrimos las relaciones de ideas? ¿Cómo las descubrimos?
las descubrimos. ¿Cómo descubrimos que un cuadrado tiene 4 vértices? ¿Necesitas dibujar el cuadrado para ver si tiene 4 vértices? No, no necesitas dibujarlo. Necesitas, a ver, al dividir un cuadrado por la diagonal se forman 2 triángulos. ¿Necesitas dibujar el cuadrado y dividirlo por diagonal a ver si te quedan 2 triángulos? No, tampoco. ¿Sí? ¿Lo sabés? Pensando ya lo sacás. ¿Que un triángulo tiene 3 lados? También. Pensando ya lo sabés. Usando la mente sola, el pensamiento solo, la razón sola. ¿Que la mitad de 100 es 50? ¿Lo sabés usando la razón sola? ¿O necesitas agarrar 100 pomelos, sacar 50, contar los que te quedaron a ver si son 50, y ahí ya sabes que la mitad de 100 es 50? Y después volver a sumarlos, a ver si te vuelve a dar 100. ¿Necesitas todo eso? No, lo sacás con la razón sola. ¿Sí? Lo sabemos por la razón sola. Entonces, las relaciones de ideas, para no spoilear cosas voy a ir tapando, ¿no? De paso me hago un poco el misterioso. Las relaciones de ideas se descubren por la razón. Se descubren por la razón. Y las cuestiones de hecho, que el agua hierve a 100 grados, lo descubrimos solamente por la razón. Digamos, el primer químico que descubrió esto, lo descubrió porque pensó, se puso a pensar, se sentó un rato a pensar en su casa y pensó, ¿a cuánto hervirá? Y un día lo sacó, 100 grados. No. Puso a hervir agua, colocó un termómetro y se fijó a qué temperatura aparecían las burbujas que se forman cuando el agua hierve. Bueno, entonces no lo determinó, no lo descubrió por la razón. Lo descubrió ¿por qué? Lo descubrió por la experiencia. Por la experiencia. Hizo la experiencia y la experiencia dio como resultado que a los 100 grados hervía el agua. ¿Sí? Bien. ¿Que el agua y el aceite no se mezclan? También lo sabemos por experiencia. Porque puedes hacer la experiencia todas las veces que quieras y ahí lo vas a averiguar. Ningún científico descubrió solamente pensando que el agua y el aceite no se mezclan. Se descubrió haciendo la experiencia. Lo mismo con que el sonido viaja a 340 metros por segundo. Y lo mismo con que las sandías se cosechan en el verano. Entonces, todas estas cosas se saben por experiencia. Los enunciados a posteriori se descubren por experiencia. Se descubren por la experiencia. Por la experiencia. ¿Sí? Entonces, recordemos siempre que experiencia en filosofía no significa, digamos, la palabra experiencia en filosofía no tiene el significado habitual que tiene, que sería, digamos, una persona muy experimentada en la vida, con mucho conocimiento sobre la vida. No, experiencia en filosofía significa hacer la prueba, ¿no? Decía, experiencia en filosofía significa hacer la prueba. ¿No? Experimentar a ver qué pasa. Captar algo por los sentidos. Haber vivido algo en vivo y en directo. La palabra experiencia en filosofía tiene que ver con todo eso, con todas esas cosas. Bien, seguimos. A ver, pregunto. Entonces ya tenemos una diferencia importante entre las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas se descubren por la razón. Las cuestiones de hecho se descubren por la experiencia. Bien, ahora nos vamos a poner un poquito más, vamos a jugar un poquito más. A ver, miren las oraciones, las que yo venía tapando hasta ahora, que ahora las destapo. Las 4 últimas, 17, 18, 19 y 20. 17. Con mucho entrenamiento es posible aprender a teletransportarse. ¿Qué me dicen? ¿Se puede? ¿Probaron? Yo vengo entrenándome mucho y no me sale. Mentira. Bueno, no. Tan loco no estoy. Ok. Esto es falso. Es falso que con mucho entrenamiento es posible aprender a teletransportarse. Pregunta, ¿esto es una relación de ideas o es una cuestión de hecho? Es una cuestión de hecho falsa. Las 4 anteriores eran todas cuestiones de hecho verdaderas. Pero esta, la 17, es una cuestión de hecho falsa. Que con mucho entrenamiento es posible aprender a teletransportarse, es una cuestión de hecho falsa. La 17 es una cuestión de hecho falsa. La 13, 14, 15 y 16 son cuestiones de hecho verdaderas.
Bien. A ver qué pasa con la 18. Viajando al sudeste, aparecen los orcos. No. Si viajo al sudeste, llego a Punta Indio. Y si viajo más al sudeste, empiezo a meter las patas en el Río de la Plata. No. O sea que eso es falso. Es una cuestión de hecho, falsa. 19. Usando la técnica adecuada, es posible fusionarse con otra persona. Falso. Cuestión de hecho falsa. 20. Al caminar por el bosque, aparecen los elfos. Yo he caminado por algunos bosques. Por ejemplo, creo que el bosque por el que más caminé es el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Pero no encontré elfos nunca. Así que me atrevo a decir que la 20 es una cuestión de hecho falsa. Ok, entonces, ¿qué tenemos? La 13, 14, 15 y 16 son cuestiones de hecho verdaderas. La 17, 18, 19 y 20 son cuestiones de hecho falsas. Ok, bien. Entonces tenemos cuestiones de hecho verdaderas y cuestiones de hecho falsas. Ahora se pone linda la cosa. A ver. Y de paso le ponemos un toque de humor a la cosa. Ok. ¿Y qué pasa en el universo donde vive Goku? En ese universo, ¿es verdadero o es falso que con mucho entrenamiento es posible aprender a teletransportarse? En ese universo es verdadero. En nuestro universo es falso, pero en ese universo es verdadero. De hecho, Goku, con mucho entrenamiento, ¿no? Después de haber derrotado a Freezer, está un tiempo viajando por el espacio y aprende esta técnica. Bien, hace así y se teletransporta. Bien, entonces, en este universo es falso, en ese universo es verdadero. Seguimos, 18. Viajando al sudeste, aparecen los orcos. En nuestro universo, esto es falso. En el de Goku, falso. No hay orcos en el universo de Goku. Y en el universo del Señor de los Anillos, a ver, un momento, quédense ahí. El Señor de los Anillos. Vamos a abrir el mapa de la Tierra Media. A ver si lo llegan a ver. Ahí está el mapa. ¿Sí? Este librito pesa mucho. Sirve para hacer ejercicio. Bueno, ok. Ahí está la Tierra Media, ¿no es cierto? Por acá está la comarca. ¿Dónde anda la comarca? Comarca. Hobbiton, ahí está la comarca. ¿Sí? Bien. Ahí está Rohan, Gondor. ¿Y qué pasa al sudeste? Y está Mordor, donde está Sauron con todos sus secuaces. Entonces, viajando hacia el sudeste, ¿con qué te vas a terminar encontrando? Con orcos, que están al servicio de Sauron. Bueno, entonces, regalo de cuando cumplí 15, cuando cumplí 15 años. Viajando al sudeste aparecen los orcos, en ese universo. En ese universo. Entonces, bueno, volvamos. Viajando al sudeste aparecen los orcos. En nuestro universo es falso. En el de Goku es falso. En el del Señor de los Anillos, verdadero. Oración 19. Usando la técnica adecuada, es posible fusionarse con otra persona. Bueno, es una técnica, ¿no?, muy famosa, que consiste en hacer así, así, ¿no es cierto? Bueno, la gente que sea fanática de Dragon Ball ya saben a qué me refiero. Ok, en nuestro universo esto es falso. La oración 19, la proposición 19 en nuestro universo es falsa. En el de Goku es verdadera.
Y en el Señor de los Anillos, falso. La proposición 20. Al caminar por el bosque aparecen los elfos. En nuestro universo es falso. En el de Goku es falso. En el Señor de los Anillos, verdadero. Ok. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto que estoy diciendo? A lo siguiente. Que una cuestión de hecho sea verdadera o sea falsa. Recién ¿qué veíamos? Que puede ser verdadera como puede ser falsa. En realidad depende del universo. Entonces, que las cuestiones de hecho sean verdaderas o no, depende del universo. De cuál universo estemos hablando. Según de cuál universo estemos hablando, va a ser verdadero o va a ser falso. Uno podría imaginar un universo donde, por ejemplo, yo acá anoté, volvamos a las oraciones 13, 14, 15 y 16. El agua hierve a 100 grados. Uno podría imaginar, así como Tolkien inventó El Señor de los Anillos, Akira Toriyama inventó Dragon Ball, ¿no? El día de mañana alguien podría inventar un universo donde el agua hierve a 500 grados. Sí. Bueno, entonces en ese universo es falso que el agua hierva a 100 grados. En el nuestro, verdadero. ¿Se me entiende? Entonces, que el agua hierve a 100 grados, también, que sea verdadero o falso, depende del universo. Que el agua y el aceite no se mezclan, depende del universo. Uno puede imaginar un universo donde sí se mezclan. En el nuestro no se mezclan. El sonido viaja a 300 metros. Uno puede imaginar un universo donde el sonido viaja a 1 metro por segundo. Sería muy gracioso. Porque le hablas a alguien y después de hablar, tenés que esperar un segundo o 2 segundos, 3, 4 a que le llegue el mensaje, ¿no? La vida sería como una conversación de esas por videoconferencia donde tarda en llegar el sonido o a larga distancia. Uy, sería muy graciosa la vida. Bueno, pero uno puede imaginar, ¿por qué no? Porque es un buen argumento para una comedia de ciencia ficción, ¿no? Una comedia donde el sonido viaja a 1 metro por segundo. Entonces yo te hablo a 5 metros y primero me vas a ver qué hago. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Ahí escuchás el sonido. Bueno, podría ser. En nuestro universo, por suerte, eso es falso. El sonido viaja mucho más rápido. Viaja a 340 metros por segundo a través del aire. Las sandías se cosechan en el verano. Uno puede imaginar un universo donde haya sandías todo el año, ¿sí? Entonces la 13, 14, 15, 16 y también la 17, 18, 19 y 20 son todas cuestiones de hecho. Todas cuestiones de hecho. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Todas cuestiones de hecho. ¿Son verdaderas o falsas? Depende del universo. Depende del universo. Que sea verdadero o que sea falso depende del universo del que estemos hablando. Muy bien. Ahora, vamos a la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Qué pasa con la 9, la 10, la 11 y la 12? Con respecto a las cuestiones de hecho, vimos que sea verdadero o falso depende del universo del que estemos hablando. Pero las oraciones 9, 10, 11 y 12 no son cuestiones de hecho, son relaciones de ideas. ¿Ok? Que una relación de ideas sea verdadera depende del universo. A ver, examinémoslo. La 9 dice, un cuadrado tiene 4 vértices. Que un cuadrado tiene 4 vértices. En nuestro universo es verdad. En el de Goku es verdad. En el del Señor de los Anillos es verdad. ¿Y en cuántos universos más? Y en todos. En los que sea. En todos los universos posibles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cuadrado. Entonces un cuadrado tiene siempre 4 vértices. Entonces, que un cuadrado tiene 4 vértices es verdadero en este universo, en el de Goku, en el del Señor de los Anillos, en todos los universos. En todos. Vamos a la 10. A ver si pasa lo mismo. Dice la 10. Al dividir un cuadrado por la diagonal, se forman 2 triángulos. ¿Qué pasa si en el universo de Goku dibujamos un cuadrado y lo dividimos por la diagonal? ¿Qué nos queda? ¿Nos van a salir 2 círculos? ¿2 rectángulos? No, nos van a salir 2 triángulos. Lo mismo si estamos en la comarca. También, al dividir un cuadrado por la diagonal quedan 2 triángulos.
Y lo mismo en cualquier otro universo. En cualquier otro universo. Que un triángulo tiene 3 lados, pasa lo mismo, porque es un triángulo. O sea que va a tener 3 lados en cualquier parte. Y lo mismo con que la mitad de 100 es 50. Entonces las relaciones 9, 10, 11 y 12 son relaciones de ideas. ¿Y qué pasa con las relaciones de ideas? Son verdaderas en todos los universos posibles. Son verdaderas en todos los universos posibles. Por eso noté acá que las relaciones de ideas son verdaderas en todo universo posible. En todo universo posible. Que tenemos hasta ahora entonces, que las relaciones de ideas se descubren por la razón y las cuestiones de hecho se descubren por la experiencia. Que las relaciones de ideas son verdaderas en todo universo posible, mientras que las cuestiones de hecho son verdaderas en algunos universos y falsas en otros. Bien. Seguimos. ¿Qué pasa si queremos negar una relación de ideas? Queremos negar una relación de ideas. La relación 9 es una relación de ideas y dice, un cuadrado tiene 4 vértices. ¿Qué pasa si queremos negar esto? Pasa que la relación que queda formada es, un cuadrado no tiene 4 vértices. ¿Qué pasa con eso? Un cuadrado no tiene 4 vértices. ¿Esto es falso? Naturalmente es falso. ¿Pero no es además otra cosa? ¿No es más que falso? Recuerden las oraciones que veíamos antes. Es contradictorio. Es como, por ejemplo, el ejemplo de que vivo en un edificio que tiene 4 pisos, pero tiene 5. Es contradictorio. Lo mismo acá. ¿Por qué es contradictorio que un cuadrado no tiene 4 vértices? Porque estamos hablando de un cuadrado. Entonces, cuando decimos un cuadrado, ya estamos diciendo que tiene 4 vértices. Y luego decimos que no tiene 4 vértices. Entonces, estamos diciendo una cosa y le estamos negando al mismo tiempo. Es contradictorio. Por ejemplo, la mitad de 100 es 50. ¿Qué pasa si negamos esto? La mitad de 100 no es 50. En el número 100 ya está implícito que su mitad es 50. Ya está implícito que si lo divides por 2 te queda 50. Entonces cuando vos decís no es 50, pasa lo mismo que con el cuadrado, ¿no? Cuando vos decís cuando vos decís la palabra cuadrado, ya está implícito en el mismo significado de la palabra que tiene 4 vértices. Cuando vos a continuación decís que tiene 5, estás negando lo que dijiste antes, cuando dijiste la palabra cuadrado. Entonces te estás contradiciendo. Cuando vos decís 100, ya está implícito que el número 100 dividido por la mitad da 50. Lo mismo que con el cuadrado. Entonces, cuando vos decís 100, ya está implícito que su mitad es 50. Si vos decís 100 y a continuación decís la mitad de 100, si vos decís la mitad de 100 no es 50, entonces te estás contradiciendo, porque cuando dijiste 100 ya estaba diciendo que su mitad es 50, pero a continuación decís que su mitad no es 50. Entonces te estás contradiciendo. ¿Sí? Bien, un triángulo tiene 3 lados. Lo mismo, al decir triángulo, ya estás, solamente al decir la palabra triángulo, por el significado de la palabra triángulo, ya estás expresando que tiene 3 lados. Pero si a continuación decís no tiene 3 lados, si vos decís un triángulo no tiene 3 lados, te estás contradiciendo. Entonces, las relaciones 9, 10, 11 y 12 son relaciones de ideas. ¿Y qué pasa si las negamos? Sus negaciones serían, un cuadrado no tiene 4 vértices. Al dividir un cuadrado por la diagonal, no se forman 2 triángulos. Un triángulo no tiene 3 lados. La mitad de 100 no es 50. Cuando uno quiere negar una relación de ideas, lo que se forma es una contradicción. Lo que se forma es una contradicción. ¿Sí? Su negación es una contradicción. Negar una relación de ideas es una contradicción. Se forma una contradicción al negar una relación de ideas. Bien, ¿y qué pasa si uno quiere negar una cuestión de hecho? El agua no hierve a 100 grados. El agua y el aceite, pasa que acá hay una... Bueno, esta la salteo porque nos va a complicar la vida. El sonido no viaja a 340 metros por segundo en el aire. Las sandías no se cosechan en el verano. Si yo digo, el agua no hierve a 100 grados, estoy diciendo algo falso. Pero no es contradictorio lo que estoy diciendo.
Digo, por eso yo les hice hacer este ejercicio al principio de la clase, para que sepamos diferenciar falsedad de contradicción. El agua no hierve a 100 grados es falso, pero no es contradictorio. El sonido no viaja a 340 metros por segundo. Es falso, pero no es contradictorio. Las sandías no se cosechan en el verano. Es falso, pero no es contradictorio. Entonces, cuando uno niega una cuestión de hecho, no se forma una contradicción. Su negación no es una contradicción. Su negación no es una contradicción. Bien. Bien, bien, bien. Por último, yo puedo, a ver, vamos a la negación de que la sandía se cosecha en el verano. ¿Cuál es la negación de que la sandía se cosecha en el verano? Las sandías no se cosechan en el verano. Yo puedo imaginar, puedo concebir, imaginar con mi mente que las sandías se cosechan en el invierno. Lo puedo imaginar, ya estoy. Imaginar, concebir. Lo puedo imaginar. Es falso, ya lo sé, pero ¿tengo la capacidad de concebirlo, de imaginarlo? Sí, claro. Puedo imaginar que el sonido viaje a un metro, que el sonido no... La oración 15 dice, el sonido viaja a 340 metros por segundo. Si la negamos, ¿qué tenemos? El sonido no viaja a 340 metros por segundo. ¿Yo lo puedo imaginar? ¿Lo puedo concebir? ¿Puedo generar en mi cabeza esa posibilidad imaginaria? Puedo. De hecho, lo hice hace un rato, cuando imaginé, concebí que el sonido viajara a 1 metro por segundo. ¿Puedo imaginar que el agua no hierva a 100 grados? También lo puedo imaginar, también lo hicimos eso. Imaginar, concebir, ¿no? Entonces, negar una cuestión de hecho, ¿es algo concebible? ¿Es algo imaginable? Sí, lo es. Lo es. Su negación es concebible, imaginable. ¿Y qué pasa cuando uno quiere negar una relación de ideas? Un cuadrado no tiene 4 vértices. Ya dijimos, lo que se forma es una contradicción. ¿Ok? ¿Y uno puede concebir eso? ¿Puede imaginarlo? Que es una contradicción ya lo sabemos, pero con la cabeza. Así como yo imaginé el agua hirviendo a 400 grados. El sonido viajando 1 metro por segundo. Las sandías cosechándose en invierno. Ok, todo eso que lo puedo imaginar, concebir con mi mente, ¿lo puedo hacer con un cuadrado que no tiene 4 vértices? ¿Lo puedo concebir? No hay manera. ¿Puedo concebir un triángulo que no tiene 3 lados? No hay manera. ¿Puedo imaginar dividir un cuadrado por la diagonal y que no se formen 2 triángulos? Decía, ¿puedo concebir, imaginar dividir un cuadrado por la diagonal y que no se formen 2 triángulos? No hay manera tampoco. No hay manera tampoco. Entonces, la negación de una relación de ideas es inconcebible. Inconcebible. No se lo puede ni siquiera imaginar. Bien. Ok. Bueno, ahora que eso está, podemos meternos en la lectura del texto. Sección 4. El título es Dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento. A ver. ¿Qué quiere decir primero escéptico? Ser escéptico quiere decir, digamos, como tener reservas, ¿no? Tener reservas con respecto a algo. Como no creer del todo en algo. Uno puede decir, por ejemplo, no sé, qué sé yo, ¿pensás que algún día, no sé, Argentina va a salir de la crisis económica? Y alguien que te dice, soy escéptico, te está diciendo, me parece que no va a pasar. Qué sé yo te puedo decir,
Bueno, parece que, no sé, fulano prometió que va a hacer tal cosa, alguien que ya sabes que no cumple con sus promesas, y soy escéptico, la verdad. O sea, no creo que lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, ser escéptico es como, digamos, descreer, ¿no? Tener reservas con respecto a algo. El título del capítulo es Dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento. O sea, dudas escépticas acerca de las operaciones de la razón. Piensen ustedes que cuando leíamos la segunda meditación metafísica, quedamos con una convicción tremenda sobre el poder de la razón, ¿no? Justamente veíamos que conocemos cosas gracias a la razón. Incluso las cosas que se captan con los sentidos, en verdad las conocemos, las captamos con la razón. Parece que las captamos por los sentidos, pero las captamos en realidad por la razón. ¿Recuerdan aquel ejemplo de los señores caminando a lo lejos? Donde Descartes nos decía, cuando veo esas personas caminando a lo lejos, esos hombres, yo digo, veo unos hombres. Ah, entonces es que los veo con los sentidos. No, con los sentidos estoy viendo unos sombreros y unas capas. Entonces cuando yo digo, veo unos hombres caminando a lo lejos, en verdad lo que estoy queriendo decir es que mis ojos ven apenas unos sombreros y unas capas, pero mi razón juzga que eso que mis sentidos están viendo son hombres. Entonces digo, veo unos hombres. Pero ¿quién es el que juzga que veo unos hombres? ¿Mis ojos? No, mi razón. Mi razón. ¿Cómo conozco la cera? Con la razón. ¿Por qué? Porque los sentidos o la imaginación nos permiten conocer la cera con determinados accidentes, siempre. Y los accidentes no son parte de la cera, justamente son accidentes. Son características que pueden tanto estar como no estar, ¿no? Entonces con los sentidos o la imaginación captamos la cera en estado sólido, la cera en estado líquido, la cera con tal textura, con tal otra textura, con tal olor, o tal otro olor, etc. Pero todos esos son accidentes. A la cera en sí misma la captamos con la razón, ¿no? La captamos, decía Descartes, a través de una inspección del espíritu. Bueno, entonces, por eso ahora leemos esta sección 4 de Hume, como para compensar, ¿no? Y conocer qué dicen los que piensan, los que están del otro bando. La sección 4 se llama Dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento. O sea que Hume ya nos está anticipando que todo muy lindo lo que dice Descartes, pero yo tengo mis dudas, tengo mis reservas, yo soy escéptico con respecto a la razón. Epa, bueno, hay que ver cómo lo fundamenta. Hay que ser escéptico con respecto a eso. Justamente Descartes da argumentos muy fuertes y muy sólidos para convencernos. Bueno, vamos a ver cómo trata Hume de convencernos de lo contrario, ¿no? Ok, la sección 4 tiene dos partes. Hoy apenas empezamos a ver la parte 1. Parte 1. Van a ver que todo lo que estoy explicando es para ayudar a que se entendieran los 10, 15 primeros renglones de la parte 1. Parte 1. Todos los objetos de la razón e investigación humana pueden, naturalmente, dividirse en dos grupos, a saber, relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Atención a esto. No es menor lo que está diciendo. Él está diciendo acá que todo lo que podemos llegar a saber se divide en relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Listo. No es que sabemos aparte de otras cosas. No. Todo lo que el ser humano puede llegar a saber se divide en estas dos categorías de cosas. Todo lo que podemos llegar a saber o conocer. Saber o conocer en filosofía son sinónimos. En el lenguaje cotidiano, en general no son sinónimos, porque uno usa la palabra saber para las cosas que se estudian, por lo general, y la palabra conocer para hablar de gente, por ejemplo, o lugares. ¿Conoces a tal persona? ¿Conoces Mar del Plata? Bueno, en filosofía, saber y conocer son como sinónimos. Entonces, pecho, me están traicionando los fibrones. Ay. A ver si tengo uno de salvavidas, a ver si me funciona. Por favor. Sí, funciona. Todo lo que podemos
llegar a conocer, barra saber, vamos a anotar barra saber, porque son sinónimos en filosofía, se clasifica en, se divide en o sea, lo que hice fue agregarlo acá arriba, ¿no? Porque yo ya tenía anotado relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Entonces, todo lo que podemos llegar a conocer o saber se divide en relaciones de ideas, cuestiones de hecho. Digo, yo Pablo Nieto, ¿qué cosas sé? Y bueno, a mis 38 ya aprendí unas cuantas cosas. Por ejemplo, que Santa Rosa es la capital de La Pampa, cuestión de hecho. Por ejemplo, que 100% es 1000. No, 100%, perdón, no es 1000, es 10.000. 100% es 10.000. ¿Sí? Ok. Relación de ideas. Tan sabida no la tenía. Aprendí que, no sé, que la electricidad, porque a mí me gusta aprender de electricidad, trata de ir siempre hacia la Tierra. Se trata de dirigirse siempre hacia la Tierra. Bueno, cuestión de hecho. Aprendí que el Triceratops pertenecía a la familia de los ceratópsidos, porque me gustan los dinosaurios, ¿no? Ok, cuestión de hecho. Aprendí que la suma de los ángulos internos de un triángulo da siempre 180. Relación de ideas. Aprendí que, no sé, bueno, etcétera. Pero todo lo que vos sepas se divide, todo lo que cualquier persona sepa se divide en relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Cuestión clave. ¿Sí? Vamos a volver a esto. Todo lo que podemos llegar a conocer o saber se divide en relaciones de ideas y cuestiones de hecho. A la primera clase, dice Hume, o sea, a las relaciones de ideas, pertenecen las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética. O sea, está hablando de la matemática. Por eso yo usé siempre la matemática para ejemplificar. Habría que agregar la lógica, porque recuerden que la lógica es otra ciencia formal. ¿Sí? No estamos dando ejemplos de la lógica, pero bueno, sepan que la lógica es la otra ciencia formal. Son las únicas dos ciencias formales, la matemática y la lógica. Arranco de vuelta. Todos los objetos de la razón e investigación humana pueden naturalmente dividirse en dos grupos, a saber, relaciones de ideas y cuestiones de hecho. A la primera clase, o sea, relaciones de ideas, pertenecen las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética, todas ramas de la matemática. Las tres son ramas de la matemática. Y en resumen, toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta. Bueno, esto es parte de la terminología que usa Hume. Él nos dice que los enunciados a priori, o sea, las relaciones de ideas, son intuitiva o demostrativamente ciertas. ¿Qué quiere decir esto de que son intuitiva o demostrativamente ciertas? Es algo así como decir, son verdaderas de por sí, son obviamente verdaderas. Que un triángulo tiene 3 lados es como obviamente verdadero. Que 4 más 4 es 8 es como obviamente verdadero, ¿no? A eso se está queriendo referir. Y a continuación de ejemplos. Que el cuadrado de la hipotenusa, decía, que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos lados. Acá es como que se tragó la palabra suma, porque está hablando del teorema de Pitágoras, ¿no? Y dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos lados. Me parece que se entendería mejor si dijera que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos lados. Ustedes recordarán el teorema de Pitágoras, ¿no? Que cuando vos tenés un triángulo, tenés dos catetos y una hipotenusa. Entonces, si al cuadrado de este cateto le sumas el cuadrado de este cateto, lo que obtenés equivale al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Bueno, eso es una relación de ideas. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos catetos es una proposición que expresa la relación entre estas partes del triángulo. Recuerdan que habíamos visto que ahí estamos hablando de ideas, según Hume, o lo que Descartes llamaría objetos simples. Hipotenusa, catetos, el número 2, etc. Da otro ejemplo luego. Que 3 veces 5 es igual a la mitad de 30, otra relación de ideas. Que 3 por 5 equivale a 30 dividido 2, ¿no?
que 3 veces 5 es igual a la mitad de 30, expresa una relación entre estos números. O sea, es una relación de ideas. Las proposiciones de esta clase pueden descubrirse por la mera operación del pensamiento. Esto lo habíamos dicho. Se descubren por la razón. O sea, ven que yo anticipé muchas cosas. Lo que pasa es que preferí seguir ese camino que seguí yo, porque si sigo el camino del texto nos mareamos más. Preferí explicar todo esto de la manera esa como más esquemática que yo seguí. O sea que ven que acá no estoy diciendo nada nuevo con respecto a lo que yo decía hace un rato. Las proposiciones de esta clase, o sea, las relaciones de ideas, pueden descubrirse por la mera operación del pensamiento. Ahora dice otra cosa. Independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del universo. Entonces las relaciones de ideas son verdaderas independientemente de qué universo estemos hablando. Si del nuestro o de un universo imaginario, o cualquier otro universo. ¿Sí? Son verdaderas independientemente del universo que estemos hablando. O lo mismo, pero dicho de otra manera. Son verdaderas en todo universo posible. Bueno, luego la última oración de ese párrafo es una oración donde habla de Euclides. Yo prefiero saltearla. Vamos al siguiente párrafo. Bueno, nos venía hablando hasta ahora sobre las relaciones de ideas. A ver, este primer párrafo, ¿qué nos dice en este primer párrafo? Que todo lo que sabemos se divide en relaciones de ideas y cuestiones de hecho, y nos da algunas características de las relaciones de ideas, que se descubren por la razón, que son intuitivamente ciertas o demostrativamente ciertas, como lo quieran decir, que se descubre, no, eso ya lo dije, que son verdaderas en cualquier universo, etc. Bueno, ahora, siguiente párrafo. Es como que en general es bastante, si bien Hume es difícil, es un autor organizado. Bueno, Descartes también es organizado, pero Hume quizás todavía un poquito más. En cada párrafo está queriendo plasmar una idea. ¿Qué nos va a querer decir en el siguiente párrafo? Que las cuestiones de hecho no se averiguan por la razón. Fíjense cómo arranca el siguiente párrafo. Que ya lo vimos, que no se descubren por la razón, ¿no? Cuando hicimos este cuadro vimos que las relaciones de ideas se descubren por la razón, pero las cuestiones de hecho no. Entonces, siguiente párrafo. No son averiguadas de la misma manera las cuestiones de hecho. Ni nuestra evidencia de su verdad, por muy grande que sea, es de la misma naturaleza que la precedente. Bueno, ok. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho, o sea, si una cuestión de hecho la negamos, por ejemplo, el sonido viaja a 340 metros por segundo en el aire. El sonido no viaja a 340 metros por segundo en el aire. ¿Generé una contradicción? No, no generé una contradicción. Dije algo falso, pero no contradictorio. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho es en cualquier caso posible. Posible no quiere decir real en este mundo. En este mundo no es posible que el sonido viaje a otra velocidad. En este mundo no es posible que el sonido, cuando viaja por el aire, viaje a alguna velocidad que no sea 340 metros por segundo. En este mundo siempre, en este universo siempre va a viajar a esa velocidad. Pero el punto es, cuando lo negamos, no estamos diciendo algo imposible. Estamos diciendo algo falso. Pero es algo que quizás puede ser posible en otro universo. Digo, porque acá la palabra posible puede confundir, ¿no? Cuando dice posible, él está diciendo, repito la oración, a ver, lo contrario de cualquier cuestión de hecho, es en cualquier caso posible. Posible acá no significa posible en este mundo, ¿no? A ver, cuestiones de hecho que teníamos acá. El agua hierve a 100 grados. El agua y el aceite no se mezclan. El sonido viaja a 340 metros por segundo. Las sandías se cosechan en el verano. Todas estas son cuestiones de hecho verdaderas en este mundo. ¿Qué pasa si las negamos? ¿No? Si generamos las contrarias. El agua no hierve a 100 grados. El agua y el aceite sí se mezclan. El sonido no viaja a 340 metros por segundo en el aire. Las sandías no se cosechan en el verano. Ahí lo que formulé fue la negación o sea, lo contrario de estas cuatro. Ok. Esas negaciones son falsas todas. En este universo, falsas. Pero no son contradictorias. Son falsas, pero no contradictorias. Entonces, cuando Hume dice acá, lo contrario de cualquier cuestión de hecho, yo recién formulé 4 contrarios, lo contrario de cualquier cuestión de hecho es, en cualquier caso, posible. ¿Qué quiere decir posible acá? Posible quiere decir concebible, imaginable. Por eso, engaña la palabra posible.
Él no está diciendo que es posible en este universo cosechar naranjas en invierno o que el agua hierva a 500 grados. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que lo contrario de estas cosas es imaginable, concebible, que es a lo que nosotros nos referíamos cuando notamos esto, ¿no? Que la negación de las cuestiones de hecho es concebible. Es concebible. ¿Por qué es concebible? Porque no es contradictorio. De todas maneras, hasta ahora sigo sin agregar nada con respecto a lo que dije cuando arranqué la clase. Vuelvo al principio del párrafo. No son averiguadas de la misma manera las cuestiones de hecho, ni nuestra evidencia de su verdad, por muy grande que sea, es de la misma naturaleza que la precedente. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho es en cualquier caso posible, o sea, concebible, imaginable. Porque jamás puede implicar una contradicción. Nunca implica una contradicción la negación de una cuestión de hecho. Podrá ser falso, pero no implica una contradicción. Y es concebido por la mente con la misma facilidad y distinción que si fuera totalmente ajustado a la realidad. Entonces, nos resulta igual de fácil imaginar sandías cosechadas en el invierno como imaginarlas cosechadas en el verano, que es la realidad. Nos resulta igual de fácil imaginar que el sonido viaja a 1 metro por segundo, que es falso, que viaja a 340 metros por segundo, que es la verdad. Siempre aclaro, en el aire, porque vieron que la velocidad del sonido cambia si es en el aire, en el agua o a través de otro medio. ¿No? Bueno, y así con todo. Entonces, cuando queremos negar una cuestión de hecho, lo podemos imaginar sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque no hay una contradicción ahí. Y él acá da un ejemplo, ¿no? Una cuestión de hecho en nuestro universo es que el sol mañana va a salir. Y él dice, ¿qué pasa si negamos esto? Y la negación que él formula es que el sol no saldrá mañana. Acá está queriendo negar una cuestión de hecho, ¿no? Planteando la negación de una cuestión de hecho. La cuestión de hecho es que el sol mañana va a salir de nuestro universo. Entonces él acá le pone la negación. A ver qué pasa. Que el sol no saldrá mañana no es una proposición menos inteligible. Inteligible quiere decir concebible. Que el sol no saldrá mañana no es una proposición menos inteligible ni implica mayor contradicción que la afirmación saldrá mañana. Entonces, que el sol mañana sale es igual de concebible que el sol mañana no sale. O sea, que el sol mañana sale y que el sol mañana no sale son igual de concebibles, igual de imaginables y ninguna de las dos implica contradicción. Todas cosas que ya vimos con respecto a las cuestiones de hecho. Bueno, entonces, que el sol no saldrá mañana no es una proposición menos inteligible ni implica mayor contradicción que la afirmación saldrá mañana. En vano, pues, en vano quiere decir, sí, en vano, infructuosamente, ¿no? Eso es lo que quiere decir. En vano, pues, intentaríamos demostrar su falsedad. Si fuera demostrativamente falsa, demostrativamente falso quiere decir contradictorio. Si fuera demostrativamente falsa, implicaría una contradicción y jamás podría ser concebida distintamente por la mente. Justamente, ¿cuáles son las cosas que nuestra mente no puede concebir? Las contradicciones. Un triángulo que no tiene 3 lados, un cuadrado que no tiene 4 vértices, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, siguiente párrafo. Acá se empieza a poner ríspida la cosa. Dice Hume en el tercer párrafo: puede ser, por tanto, un tema digno de curiosidad investigar de qué naturaleza es la evidencia que nos asegura cualquier existencia real y cuestión de hecho. Entonces, acá lo que empieza a hacer Hume es decir, bueno, escuchen, ¿cómo sabemos que el cuadrado tiene 4 vértices, el triángulo tiene 3 lados, etcétera? Y nos lo asegura la razón, porque lo descubrimos por la razón. Y con respecto a las cuestiones de hecho, en principio no diría que se descubren por la experiencia. Bueno, es lo que está queriendo, lo que nos... como que el gesto que nos está haciendo es decirnos, ok, yo sé que automáticamente pensamos esto, ¿no? Que las cuestiones de hecho las conocemos por la experiencia. Pero yo soy escéptico con respecto a eso. ¿Conocemos realmente por la experiencia las cuestiones de hecho? ¿Cómo conocemos las cuestiones de hecho? ¿Por qué estamos tan seguros de las cuestiones de hecho? A mí algo me huele mal. Bueno, de eso se trata
todo lo que viene ahora. Bien, lo dejamos entonces en incógnita. ¿Sí? Hoy ya tuvimos bastante. Tuvimos para entretenernos. Hume está manifestando sus dudas, su reticencia, ¿no? Su escepticismo, con respecto a esa especie de certeza que tenemos sobre las cuestiones de hecho. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, ahora corto este video y me pongo a preparar el almuerzo. Yo tengo la certeza de que cuando caliente el agua, en algún momento va a hervir. Eso es una cuestión de hecho. Si se calienta el agua sin parar, en algún momento hierve. Tengo también la certeza de que cuando cuele el arroz, ¿no? De que cuando agarre la olla, tengo la certeza de que cuando agarre la olla y le incline sobre el colador, el agua junto con el arroz va a caer por fuerza de gravedad. Eso es otra cuestión de hecho. Y tengo la certeza de que va a pasar así. Y tengo la certeza de que el agua va a pasar de largo por el colador y el arroz va a quedar. Otra cuestión de hecho. ¿Y por qué tengo tanta certeza con esas cosas? Yo sé, ustedes me van a decir, uy, no, sonamos. Ya cuando llegamos a esto, ya la filosofía se fue, llegó muy lejos la filosofía. Bueno, vamos a ver, denle una oportunidad a Hume. Él la sospecha que está queriendo manifestar es, ¿tan seguros y seguras podemos estar de las cuestiones de hecho? Sí, yo sé que la experiencia es como que nos convence de eso, pero, a ver, analicémoslo más detenidamente. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? A partir del próximo video. Bueno, y de paso digo todo esto para dejarlos con más, que queden más enganchados y enganchadas, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Nos vemos la próxima. Chao.